Bienvenidos a todos nuevamente, un abrazo para cada uno. Seguimos con nuestro tema, procesos de gloria, dándole gracias al Señor por el corazón de cada uno de ustedes que es receptivo, humilde a recibir la verdad. Pero saludo a toda la casa, la familia. Vamos a iniciar con este tema que se ha convertido en una serie, procesos de gloria, porque todos los procesos que nosotros pasamos tienen un propósito. ¿Y cuál es? Lo vamos a ver. ¿Qué es un proceso? Son etapas de formación y alineamiento, donde se renueva el entendimiento para que se produzca la transformación a la que Dios nos ha llamado en su Hijo Jesucristo. Para algunas personas esto es imposible, pero si la palabra lo dice, es porque es posible. Tenemos la materia prima para que se produzca la transformación, que es el ADN de Dios en nosotros. Y ese es el desafío y ese es el proceso de llegar a ser conforme a la imagen. Es decir, Dios no tiene imagen, al carácter de su Hijo. Entonces, ¿qué hace Dios durante el proceso en nosotros? Nos lleva a conocer a Cristo. Conocer a Cristo debería ser la mayor empresa de nuestras vidas. Porque ¿sabe qué? Eso es la vida eterna. La vida eterna es conocerlo aquí desde ahora. Conocer a Cristo es lo máximo. No conocerlo de una información acerca de Él. Conocerlo íntimamente. En el griego, ginosko. Íntimamente. Entonces, qué bueno es el Señor que nos ha dado todo para que nosotros podamos conocer a Cristo. Hasta nos ha dado un libre albedrío. Entonces usted decide. Usted tiene que participar en decidir si quiere conocer o no. Pero toda la Biblia nos anima, nos guía para que rindamos el corazón para conocerlo. ¿Qué hace también Dios durante este proceso? Forma el carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que somos interiormente, lo que somos verdaderamente en nuestro interior. Ese es el carácter. ¿Y sabe qué? Y es lo que puede fluir, lo que puede manifestarse o aparecer cuando estamos en presión. Ahí es que se conoce verdaderamente el carácter de una persona. Entonces, pero nosotros tenemos la confianza y la seguridad de que esta obra tiene que ver con la ayuda poderosa del Señor, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice Filipenses 1:6, porque aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la garantía. Usted y yo tenemos un sello, una garantía de que el Espíritu Santo nos va a ir guiando. La cuestión es cómo respondemos a esa guía, usando nuestro libre albedrío, rindiendo el corazón y obedeciendo a su voz, a lo que Él nos pide. El carácter y sus contrastes. Fíjese, todos tenemos emociones, tenemos sentimientos. Unas veces pueden ser de alegría, de gozo, otras veces pueden ser de ira, de enojo, de aburrimiento, apatía. Eso no es pecado. El pecado es que tenemos que diferenciar las emociones con las acciones. Necesitamos entender qué es lo que sucede cuando estamos en un día de mal humor. ¿Qué es lo que hacemos? Eso es muy peligroso.
un tsunami. Creo que son segundos los que tarda y arrasa con todo, deja una destrucción devastadora. Entonces, nosotros también, la cuestión es que la vida del Hijo, al ir formándose en nosotros, puede darnos esa templanza, ese dominio propio. Aunque nos sintamos como nos sintamos, podamos rendir el corazón, entregar al Señor. Entonces aquí, para poder comprender, nosotros, Dios nos ha creado. Dios creó a Adán. Dios lo creó, pero también lo formó. Entonces, toda la humanidad nacemos con una naturaleza separada de Dios, con una naturaleza que es la fábrica del pecado. Por eso es que en la sabiduría, en el amor de Dios, Él permite procesos para ir deconstruyendo esos paradigmas, esos moldes de pensamiento que nos orientan a una conducta rebelde, a una conducta que vive a su manera, que hace como quiere, sin tomar en cuenta a Dios ni a los demás. Porque ese es el problema, cuando no tomamos en cuenta a Dios, los demás van a sufrir. Y obviamente que también nosotros. Entonces, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Quién era Jacob? Su nombre, engañador, suplantador. Pero no se quedó así, porque a veces la gente dice, pero Dios me ama así como soy. Claro que te ama así como sos y nos ama así como somos. Por algo mandó a su hijo a la cruz a morir. ¿Quién va a morir por alguien que no ama? Nadie. Claro que nos ama así, pero no nos va a dejar así. Esa es la buena noticia. Él va a formar el carácter de su hijo en sus hijos, que somos nosotros, es usted y soy yo. Así que no temas en los procesos. ¿Por qué? Porque yo te redimí. Él te volvió a comprar, Él te rescató, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Te puse nombre, mío eres tú. ¿De quién es usted? ¿A quién le pertenece usted? Al banco. Estoy tan endeudado que usted le pertenece a Dios. Él es su Padre. Él es el más que suficiente. Él es el todopoderoso. Él vive en usted. Contrastes del carácter. Fíjese, la naturaleza antigua tiene características muy devastadoras y destructoras para nuestras vidas. Por eso es que Dios, en su soberanía, sabiduría y amor, nos dio una nueva naturaleza. La naturaleza de Cristo, la naturaleza de su Hijo, mansa, humilde, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Quién no va a vivir en paz así? ¿Sí o no? Pero si nos damos cuenta, ¿cuál es el carácter del hombre que no ha rendido su corazón a Dios? Del hombre que no ha recibido a Cristo en su corazón. O si lo ha recibido, no le ha entregado su voluntad. Veamos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Quién encabeza la lista? Fíjese, lo encabeza la lista de estas características el amadores de sí mismo.
¿Y qué es esto? Una vida centrada en el yo. Una vida centrada en el yo que ha decidido poner su voluntad en el centro de su vida. Por eso es que sufre y sufre su entorno. Y nunca va a obedecer a Dios. Ahí es donde este adjetivo que está usando en el griego es pilautos, que significa amor propio. Y el amor al yo es uno de los pecados básicos, base para la proliferación de los demás, para que fluyan los demás de esta tremenda lista. El amor al yo. ¿Qué es el yo? Es el ego. ¿Y qué es el ego? La exaltación de uno mismo, que uno pone el centro de su vida, de su criterio, de lo que quiere, en vez de poner a Dios. Por eso es que nunca van a obedecer a Dios y sus relaciones verdaderamente van a sufrir. Proceso es un desafío al cambio que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Necesitamos comprender que Dios trabaja con el que se rinde, con el que le cree, con el que se humilla ante Él. ¿Por qué? Porque esta lista es tremenda. Comienza con ese pecado de amarse a sí mismo, del yo, del ego, poniéndose en primer lugar y rechazando a Dios. Pero también vienen los avaros, personas que están tan ensimismadas en sí mismas que todo quieren solo para ellos, porque el ego, de ahí viene la palabra egoísmo, todos los ismos, egoísmo, solamente centrados en sí mismos. Soberbios. La soberbia es una característica muy terrible, ¿sabe por qué? Porque ultraja a Dios, entristece el corazón de Dios. Blasfemos, desobedientes a los padres. Claro, si nos damos cuenta, hasta hace algunos años había un temor reverente de los hijos a los padres, porque los padres también a su vez podían respetar a sus padres porque habían sido instruidos en la verdad, en la palabra. Instruye al niño en el camino de Dios. Enséñale. ¿Quiénes son los encargados de enseñar a los hijos a amar a Dios, a respetar a sus padres, a obedecer a sus padres? No en la escuela, es en la casa, es en los padres. Pero estas personas que tienen el ego, que caminan centrados en sí mismos, obviamente que no van a enseñar eso a sus hijos, pero después sufren las consecuencias. Ingratos, impíos, sin afecto natural. Sin afecto natural no aman a la familia. No les importa. ¿Por qué? Porque les importa solo yo y no los demás ni Dios. Y todo esto, si lo vemos, implacables, tienen su justicia propia. Nadie los puede juzgar a ellos. Siempre tienen una excusa. Pero para juzgar a otros son implacables. Calumniadores, esas mentiras hirientes que lanzan sobre otros. Y nosotros lo vemos esto cuando comienzan las elecciones. Aparte que da mucho dinero, porque comienzan a promocionar los debates entre los candidatos. Y todos quieren promocionar porque es algo morboso que a la gente le gusta ver. Que se saquen todos los y mintiendo además. Es terrible el viejo hombre. Hablamos siempre de esto porque es una realidad.
el viejo hombre. Intemperantes. ¿Quiénes son los intemperantes? Los que no tienen dominio propio ni templanza. Porque el ser humano sin el Señor, sin la guía del Espíritu Santo, no tiene balance. Se va a un extremo o se va a otro. Nosotros vemos que hay doctrinas falsas, sectas falsas, que anulan cualquier placer que la carne pueda tener, que el cuerpo pueda tener. Entonces, los que siguen esto son personas muy hoscas, duras, estoicos, a no sentir, a no sufrir, a no alegrarse, más bien estar, y se van a monasterios y se encierran allá pensando que su sacrificio carnal puede afectar los apetitos de su carne. Solamente la verdad, solamente el entendimiento de lo que hizo Cristo puede cancelar cualquier operación de engaño en las personas y nos puede alinear y ubicar en lo que somos verdaderamente, hijos de Dios, con una nueva naturaleza, que al rendir el corazón, esas características tan negativas como hemos visto, van desapareciendo, van sometiéndose. Eso es el morir al yo, a cada día. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Isaías dice que en estos tiempos a lo bueno van a llamar malo y a lo malo van a llamar bueno. Hay un pensamiento posmodernista que ha sacado a Dios de su corazón, de su ecuación. No hay fe. Se las baten en sus fuerzas, intemperantes, porque haz lo que te haga sentir bien. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y todo esto, ¿qué nos muestra? Una vida centrada en el yo. Una vida centrada en el yo. Es así de horrible. Por eso necesitamos a cada día rendir el corazón. Decidir, renovar el entendimiento para apropiarnos de la realidad que Dios dice que somos, para que cuando brote alguna de estas características, tu mente renovada diga, no, yo no soy esa persona. Que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué es piedad? Es una vida bondadosa, es una vida sujeta a Dios. Pero negarán la eficacia de ella. Oiga, qué maravilloso es el más que suficiente, eficaz en cada circunstancia y situación de tu vida. El mundo está obsesionado consigo mismo. Se sienten con libertad para tener una religión light. Nosotros vimos hace un tiempo atrás, el año pasado, que yo estaba leyendo un libro sobre el hombre light. Tiene mucha información acerca de, pero no la aplica a su vida, porque no le interesa. ¿Sabe por qué? Porque solamente es el ego de que todos sepan que es instruido, que sabe algo, que conoce algo. Qué terrible. Escogen y toman lo que quieren. Cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo, vamos a ser selectivos en lo que comemos. Igual estos con la palabra, escogen lo que les conviene y desechan lo que comienzan a alinear su mente y su corazón a la verdad. Son románticos sin compromiso, sin comprometerse con la verdad. ¿Cuántas personas hoy
en el mundo están en concubinato, viviendo solamente. Un joven me decía, ay, estoy con unas situaciones. Y le digo, claro, estás en pecado, no estás bajo pacto, sos un romántico, pero no tenés compromiso. El verdadero amor es de compromiso, pero igual puedo decir a la gente que tiene religión, son románticos, Dios aquí, Dios allá, pero a la hora de morir al yo, ¿cómo pues? ¿Puedo perdonar a esta persona que me dañó tanto, que me traicionó, que me hizo esto? ¿Cómo pues? A la hora de la verdad, el ego, el yo está en gobierno. Por eso es que necesitamos, amados, volver a la palabra, reconciliarnos con las escrituras. Usted y yo necesitamos reconciliarnos con las escrituras. A mí me encanta que Dios me hable. Y conozco personas que Dios le habla. Olivia predicó el otro día acá porque Dios le había hablado, pero yo no lo sabía. Y después a mí no me dejó dormir toda la noche. Olivia va a predicar. Yo, bueno, Señor, ya, pero déjame dormir. Y predicó porque Dios le habló a ella, me habló a mí. Y hay muchas personas que Dios habla y es maravilloso. Yo anhelo que el Señor me hable y sí nos habla, pero también nos habla en la palabra, amados. ¿Sabe cómo preservó Dios su palabra? Por las escrituras. Porque el boca a boca se distorsiona. A ver ese jueguito del teléfono. Comienza una palabra acá y termina con otra totalmente diferente a la última que le tocó. Entonces necesitamos volver a las escrituras. Lea las cartas del apóstol Pablo. Lea el Evangelio de Juan. Debemos leer toda la Biblia, sí, pero primeramente comencemos con esta verdad presente que es Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué son las Escrituras? ¿Qué es lo que hacen las Escrituras? En primer lugar, son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfección en la Biblia no nos habla de ser infalibles, nos habla de madurez, de madurar para tomar decisiones coherentes a lo que profesamos, a lo que hablamos, a nuestra fe y a la voluntad de Dios. Entonces, mire, rescatando la Biblia. Me encantó esa imagen. Nosotros necesitamos ser formados, que el carácter nuestro sea como el de Cristo. Necesitamos que Dios forme nuestro carácter. ¿Sabe por qué? Porque tenemos dos enemigos. El primer enemigo es el yo, es el viejo hombre, es la naturaleza con la que nacemos. Y esa naturaleza pecaminosa le abre la puerta al enemigo externo. ¿Por qué la gente se pasa echando fuera al diablo? Porque su yo lo gobierna y todo el tiempo le está abriendo la puerta cuando no perdonan, cuando andan en peleas, en contiendas, en disensiones, en herejías. Esas son las obras del viejo hombre. Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. Qué tremendo. Aquí hay dos connotaciones. Hay que cuidar de nosotros, sí. Alimentarnos bien, dormir bien, ejercicios y todo eso. Una vida saludable. Pero aquí la connotación es ten cuidado de ti mismo, de lo que puede brotar de tu corazón, de tu mente, de tu alma, de tus palabras. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Doctrina es enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza.
persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Usted pregúnteme, por favor, ¿acaso no somos salvos? Sí somos salvos en nuestro espíritu, pero nuestra alma tiene que ir cada día tomando la forma del carácter del Hijo, del carácter de Cristo. Necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo es siervo del alma. Lo que el alma le dicte al cuerpo, eso va a ser el cuerpo. El cuerpo es el vehículo por donde se mueve el alma. Entonces necesitamos someter nuestra mente, nuestra voluntad, renovándola con la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque este enemigo interno le abre la puerta al enemigo externo. ¿Quién es el enemigo externo? Es Satanás, ese que está como león rugiente buscando a quien devorar, pero no lo puede hacer. ¿Sabe qué? Porque no tiene el poder. Tiene todavía engaño, engaña a la iglesia, la engaña muchísimo, engaña a las naciones, ya las tiene. Pero ¿quién le da el poder para atacar tu vida? El enemigo interno. En otras palabras, nosotros mismos. Y yo le pregunté, porque el Señor me lo graficó esto, y le dije, Señor, a ver, probámelo con la palabra, ¿cómo es esto? Y Él me dijo, claro, Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. ¿Quién le da lugar? ¿Se entra nomás así por así? No puede. Tú le das lugar, yo le doy lugar. Y me lo graficó con el caballo de Troya. Usted sabe que durante 10 años el rey quería entrar para gobernar esa nación y no podían porque sus muros eran muy fuertes, muy firmes. Así que hicieron una estrategia. Así trabaja Satanás. Todo pecado procede de un engaño. Tiene estrategias engañosas para poner trampas. El avisado ve el mal y se aparta. Los simples pasan y reciben el daño. Los simples toman la carnada para su propia destrucción. Entonces le dijeron, queremos hacer las paces, tenemos un gran regalo. El famoso caballo de Troya. 100 metros de alto, 150 de ancho. ¿Pero qué te contenía este caballo? El ejército enemigo dentro del caballo. ¿Pero quién le abrió las puertas? El rey, el pueblo. Y cuando el caballo de Troya entró, todos se fueron a dormir muy felices. ¡Qué gran regalo! Amados, cuidado. No cambiemos nuestra primogenitura por una sola comida. No cambiemos la bendición que tenemos en Cristo por lo temporal, por un ofrecimiento temporal y pasajero. En la noche, cuando todos dormían, el ejército salió de dentro del caballo y arrasó con toda la ciudad. Que te quede bien claro esta gráfica. Satanás no te puede atacar porque estás en Cristo. Solo tú puedes darle el poder, abrirle la puerta. Así que cada día mantengámonos firmes en nuestra posición en Cristo, poniéndonos el cinturón de la verdad. La verdad es Cristo, es la palabra. Toda la armadura tiene que ver con Cristo. Entonces, seguimos. Amados, hay puentes conectores que nos conectan con la derrota o con la victoria. Por ejemplo, vimos en el carácter de los hombres de los últimos tiempos, soberbios,
vanagloriosos, que miran por debajo del hombro, que solamente lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, eso es lo que está bien, eso es lo máximo. No confían en Dios, no se rinden a Dios, no le creen a Dios, por lo tanto sus corazones están endurecidos, insensibles. Pero Dios los ama. Mire, ¿con qué nos conecta la soberbia? La soberbia del hombre le abate. Los soberbios andan abatidos y andan reprendidos porque otros les van a reprender. Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La humildad te conecta con la honra. Dios honra a los humildes. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Con qué te conecta la soberbia? Con el quebrantamiento, con el dolor, con estar abajo. Querés suspenderte un poquito, pero volvés a estar abajo. No se te abre nada. ¿Sabe por qué? ¿Será que es Dios de malo? No. Es la bondad de Dios para rendir tu corazón, para tomarle en cuenta, para creerle, porque eso te hace bien. Eso es salud a tu vida. La soberbia, el orgullo, activa el estrés, el cortisol. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es resistir? Venga, Lu. ¿Qué es resistir? Retirarla, empujarla para atrás. Resiste, pero da gracia a los humildes. ¿Qué es la gracia? Es todo. Gracias, amado. Es todo. La gracia es el poder de Dios para una vida con propósito y con destino. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Oiga, la soberbia ultraja a Dios. Entristece el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se cree Dios. El temor. Esto es parte de esa vieja naturaleza. Cuando asumió el presidente Roosevelt en el 1933, estaba Estados Unidos en una gran depresión y la gente con mucho temor. ¿Y sabe cuál fue su discurso? No temamos. Si algo debemos temer, es al temor mismo, porque eso es destructivo. Pero el temor está dentro de cada ser humano que tiene la naturaleza de Adán. Pero ¿saben qué, mis amados? La naturaleza nueva, ¿qué dice? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Comprende? ¿Comprende dónde está el temor y dónde está el poder? ¿La valentía? Es que cuando entendemos la naturaleza que portamos, vamos a vivir o en derrota o en victoria, de acuerdo a lo que nos gobierne. Si te gobierna la vieja, de aseguro, será quebrantamiento, dolor. Si te gobierna la nueva, no dice que no van a haber luchas. A todos les vienen las luchas, pero ¿saben qué? Hay una victoria contundente. Hay propósito en cada lucha. Salimos con propósito, salimos con botín en cada situación. Aquí me impresiona siempre Apocalipsis 21, que la lista de los que van a tener una muerte segunda, si hay muerte segunda, hay una muerte primera, ¿no? Pregúntenme cuál, por favor. La muerte primera es con la que nacemos todos. Nacemos separados de Dios
porque la paga del pecado es muerte, esa es la muerte primera. Pero cuando recibimos a Cristo, recibimos vida. Pero la gente que no quiere recibir verdaderamente a Cristo en su corazón, va a tener una muerte segunda. ¿Por qué segunda? Porque se le dio la oportunidad de la primera. Entonces, ¿quiénes son los que encabezan la lista de los que van a estar perdidos eternamente sin Dios? Los cobardes e incrédulos. Esos son los que nunca se atrevieron a creerle a Dios. Yo tengo un dicho y se los digo: atrévete a creer en las promesas atrevidas de Dios, porque no lo dijo en algún lugar oscuro de la tierra, no dijo a la descendencia de Jacob: en vano me buscan. Tú no lo buscas en vano. Él es tu Padre y Él es bueno siempre. Y también nos lleva a no buscarlo solamente cada 6 meses cuando viene el problema, a tener hambre y sed, anhelo, deseo de conocerlo a cada día. ¿Sabe qué? Hay diferencia en la necesidad que tenemos de Dios. Hay dimensiones de la necesidad que tenemos de Dios. Algunos cada prueba, pero otros dice que Cristo dijo: yo soy el agua viva. El que tome de mí nunca tendrá sed jamás. Pero en las estadísticas usted puede vivir como 6 días sin tomar agua y después muere. Pero hay una necesidad mayor y es el aire. Si necesitáramos a Dios como al aire que respiramos, no pueden vivir más de 5 minutos sin aire. ¿Me entiende? Necesitamos conocer, amar a Dios, desearlo, necesitarlo como el aire. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Si estás pasando un proceso muy duro, muy difícil, ¿qué te dice el Señor? No temas, porque yo estoy contigo. Eso es mucho equipazo, solito, pero el Señor, el más que suficiente con nosotros, en nosotros. No temas porque estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oiga, ¿cuál es la diestra de su justicia? El Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia y a nosotros nos hizo justos, como si nunca hubiéramos pecado. Nuestro currículo en el cielo está limpio. Cuando al final, al gran día, se abran los libros, no van a estar tus pecados ahí. Vas a ir a otro tribunal, pero para recibir galardones y premios. La humildad. La palabra humildad proviene del vocablo latino humilitas, que a su vez tiene como raíz humus, que quiere decir una tierra fértil. La gente humilde es fértil, es productiva. La humildad te conecta con la productividad, te conecta con la grandeza, con la honra, con la paz. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, fíjese, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Todo el mundo busca riqueza, honra, vida. Pero esto es gratuito para los humildes. Solo se activa. Y aquí hay una recomendación del apóstol Pablo para la iglesia, para las familias. ¿Por qué sufren las familias? Por el yo entronado en uno de los dos cónyuges. ¿No? A mi manera, así como yo. Yo pues preso en el Señor, dijo el apóstol Pablo, os ruego que andéis. Estés en el caminar diario, estés en el día a día. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, encabeza la lista, con toda humildad y mansedumbre. Aquí, ¿qué nos está mostrando?
humildad y mansedumbre. ¿Quién dijo que era humilde y manso? El carácter de Cristo. Cristo es manso y humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Y Pablo lo replica. Que andemos con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo? Soportándoos unos a otros en amor. Amados, qué maravilloso es permitirle a Cristo que se manifieste a través de nuestras vidas. Nuestros hijos no van a sufrir, no van a ver riñas, peleas, contiendas. La iglesia de Cristo va a humillarse, va a morir a su yo. Pero es que usted no sabe, me dijo, por eso, no importa. ¿A qué nos llamó el Señor? Dice, es necesario, es preciso que hayan disensiones entre vosotros para que se conozcan los que son aprobados. Pero nos hacen algo, ya borramos de nuestra lista. Esas personas o nos convertimos en los más buscados. ¿Sabe quiénes son los más buscados? Los que se ofenden, porque los otros pobres que la ofendieron se arrepienten y lo llaman, pero nunca los encuentran. Están en la lista de los más buscados, porque su corazón no puede responder. Se amargó. Entonces, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Qué espectacular. Esta es la manera de vivir, este es el legado de amor que necesitamos transmitir a nuestros hijos. ¿Saben qué? La fe no se hereda, la fe se transmite. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Aquí puse un campo de trigo y la cizaña y el trigo son muy parecidos, son casi exactamente iguales, pero hay una diferencia. Amados, cuando el trigo está lleno en su espiga, cuando da el fruto, el grano maduro, se inclina, pero la cizaña no, se queda. Qué maravillosa es una vida que tenga el fruto del Espíritu, pero que sea humilde, que se humille cada día, que pueda cambiar los ambientes, que los matrimonios puedan unirse en amor, en perdón, en paz. ¿Saben qué? Seamos trigo, no cizaña. Aquí Pablo le da unas indicaciones a Timoteo. Mas tú, hombre de Dios, comienza su dirección para Timoteo. ¿Sabe qué? Los hombres de Dios, cuando hablo hombre, hablo humanidad, mujeres y hombres, estamos marcados, definidos por la vida de Dios en nosotros. Estás marcado por una vida definida en Cristo. Necesitamos, si no nos hemos definido, si estamos, por si acaso me funciona acá, o por si acaso me funciona acá. No, definámonos en Cristo. Tu hombre, más tu hombre de Dios. Dice, pero Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de esas maldades. ¿Cuáles eran esas maldades? El amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Porque muchos queriendo eso se extraviaron de la fe. Entonces, esas detracciones, esas cosas son parte de lo viejo, de ese viejo hombre que quiere gobernarnos siempre.
huye de estas cosas. Persigue. Mire, aquí hay palabras muy importantes. Huye. Es una acción violenta, decidida, huir. La Biblia habla, el apóstol Pablo habla de dos cosas hay que huir. Huid de la idolatría. No tengamos ídolos. Nada sea nuestro ídolo. Y huid de la fornicación. Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huid. Persigue. ¿Qué necesitamos perseguir? Esto es una acción deliberada, intencional. Cuando vos estás persiguiendo algo, no es a ver si viene, si por ahí se da, si como vaya la vida. Una vez me dio una persona, ¿no? Como vaya la vida, sin propósito, sin determinación. Pero la Biblia dice, vuelve en amistad con Él y por ello tendrás paz. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Persigue la justicia, la vida sujeta a Dios. Amados, qué hermoso es rendirnos, sujetarnos al Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Pelea. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Aférrate a qué. ¿Qué es la vida eterna? Ya lo vimos. Conocer a Cristo. Aferrémonos a conocerlo a Él. Pero aquí quise rescatar de todos estos puntos, acciones, verbos importantes. Huye, persigue, pelea, aférrate. Quise rescatar la pelea. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Si dice fe verdadera es porque hay una fe falsa. ¿Sí o no? Entonces, antiguamente los mercaderes en el Medio Oriente, cuando se les fisuraban sus vasijas, les ponían cera. Imperceptible, no se notaba. Y así los vendían. Pero los honestos tenían sus grandes letreros que decían, sincera. La palabra sincera es una palabra compuesta. Sincera. O sea, no tienen cera. No estamos engañando a nadie. Una fe sincera, una fe verdadera. Entonces aquí, cuando mírenlo a este deportista musculoso, así como nuestra Jimenita, como Lu también. Oiga, en una carrera, yo cuando tuve la gráfica en mi corazón, en mi mente de esto, es un corredor, un deportista que involucra, compromete todas las fibras de su ser, sus músculos, su ritmo cardíaco, su visión, están enfocados para llegar a la meta. Amados, como dijo Mauricito, comprometámonos. Antes era involucrado, dijo, pero ahora soy comprometido. Comprometámonos con el Señor, que cada fibra de nuestro ser vibre para Él, se rinda a Él a cada día. Porque el que lucha para ganar algo, un premio, una copa, una medalla, de todo se obtiene, dice. Pero nosotros, una corona de vida, de justicia. A ver, leamos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Pelea la buena batalla de la fe. Todo el que lucha, de todo se obtiene. Los deportistas antes de las Olimpiadas los congregan en lugares donde no pueden comer esto, no pueden salir, no pueden hacer esto otro. Se están absteniendo para ganar un premio temporal. Pero nosotros necesitamos también abstenernos de los deseos de la carne que son contrarios a Dios.
ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Si sale bien, si no también. No como persiguiendo el viento, como dijo Salomón en Eclesiastés. De esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Esto fue mal interpretado por la religión católica. Las monjitas se daban, Martín Lutero se flagelaba, pero Dios no quiere eso, porque ningún flagelo al cuerpo opera en contra de los apetitos de la carne. Lo único que cancela y nos liberta es la verdad de Dios, que está en la palabra. Entonces, golpeo mi cuerpo, su alma, la sujeta al espíritu. Lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido héroe para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, familia de Dios, necesitamos tomar en serio estas cosas. Llamados a manifestar el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que dice acá? Esto es maravilloso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuánto dura el proceso? Hasta que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Cuánto dura el proceso? Dura hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Y aquí vamos a ver la historia de un hombre que lloré, me tocó mucho, el amor de Dios con los orgullosos que no entendemos. Yo era muy rebelde, orgullosa, y no entendía, cabezona, he sufrido mucho. Pero la misericordia de Dios me alcanzó. Tuvo paciencia conmigo. Y aún así le digo, Padre, por favor, insistí conmigo. Así le decía en esos tiempos, insistí conmigo. Tené paciencia, insistí conmigo. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, tuvo un sueño. Soñó con un árbol muy grande que sus ramas se extendían y llegaban al cielo y tenía muchos frutos. Pero de repente vino un vigilante y le dio una palabra y le dijo, este árbol va a ser cortado, pero va a quedar la raíz. Entonces vamos a leer. Y Daniel le interpreta el sueño y le dice, te echarán entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serán bañados, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Proceso, 7 tiempos, proceso, pasarán sobre ti. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Primero que conozcan a Dios. Y después, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Miren la bondad de Dios. Dios no quiere quitarte nada. Dios quiere añadirte y aumentarte. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Quién gobierna? El cielo. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. El orgulloso, que se le había dado 12 meses antes el sueño y la interpretación, y él no hizo caso de lo que Daniel le habló, y se estaba paseando por la terraza de su palacio, y ¿sabe qué decía? Yo, el gran rey Nabucodonosor, el que ha edificado esta gran Babilonia, no terminó de hablar, dice, no estaba aún la palabra en su boca cuando de repente vino el vigilante y le dijo, Rey Nabucodonosor,
serás echado entre las bestias, estarás 7 tiempos. Hasta que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Y sabe qué? Entonces dice, mire la bondad de Dios acá. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y diga, por favor, mayor, eso es lo que Dios hace. ¿Qué te quiere quitar Dios? Quiere añadirte cuando reconozcas que el cielo gobierna. Cuando conozcas al Dios que te ama y te rindas y te humilles y le obedezcas. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él es Dios. Y si nos humilla, es para bien. Es para que no perezcamos juntamente con los incrédulos, porque somos sus hijos. El último. Hombre que se somete a la autoridad del cielo, gobierna con autoridad en la tierra. ¿Quiere tener autoridad en su oración? En lo que haga, productividad, sométase al cielo, sométase al Espíritu. Y aquí está hablando de un centurión. Jesús entró a Capernaum y vino un centurión de la legión romana, un gentil, y le dijo, Señor, mi empleado está gravemente enfermo. Y Jesús le dijo, yo iré a tu casa y lo sanaré. Y él le dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo, diga yo por favor, soy hombre bajo autoridad y por lo tanto también tengo personas a mi cargo, bajo mis órdenes. Y digo, a este ve y va, al otro ven y viene. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? No he hallado tanta fe en Israel como en este hombre. Y le dijo, ve y se haga como creíste. ¿Y sabe qué? El siervo fue sanado en el mismo instante. Esa es la autoridad de uno que se deja gobernar por el Espíritu Santo de Dios.